porque en esta situación de crisis que vive el país, que tú la conoces muy bien, evidentemente Vamos. el sector educativo también está golpeado. Y mira lo que ha sucedido el día de hoy justamente en Durán, en Guayaquil, han tenido que volver a clases virtuales por la situación de inseguridad, que viven mucho más fuertemente estas zonas, pero que lo está viviendo todo el Ecuador. ¿Cómo debe leerse esta situación, este estado de cosas, mi querido Álvaro? Nuevamente bienvenido. Yo no diría que han tenido que volver a clases virtuales. Ujú. Creo que han tomado una medida que tiene su impacto, su efecto, sobre la cual hay que reflexionar. Esta medida de suspender clases y correr hacia las clases virtuales, a mí me parece una medida demagógica, que es lo típico que los políticos cuando ven un tema que es importante, que es significativo, que cala en la gente, enseguida andan buscando una varita mágica, alguna medida mágica a la cual asirse para entrar en el tema, para entrar en pantalla, ¿ya? Entonces decir clases virtuales es un modo yo diría que es un autoengaño. La clase virtual o la suspensión de clase que ésta conlleva no es más que una herramienta más que se puede tomar dentro del sistema educativo como prevención de alguna situación especial. Si se decide que hay que suspender clase implica virtualidad. Para poder tener virtualidad es totalmente necesario que las unidades educativas estén preparadas, que haya sistemas y mecanismos de salto de hacer un clic entre la clase presencial y la virtual. Debe haberse asegurado que todos, absolutamente todas las familias de los chicos y chicas que están estudiando tengan acceso a la virtualidad y tengan un acceso múltiple, no un acceso único, porque significa que va a haber disputas al interior de la familia por utilizar ese acceso. Entonces decía, eso creo que es parte de la preparación que debe tener en la unidad educativa para poder responder a los diversos problemas de seguridad con los cuales nos encontramos. Para mí no es más que una medida extrema, una medida más que puede estar dentro del menú de opciones de de un plan de seguridad, de un plan de gestión de riesgos, de un plan alternativo a la planificación regular de la unidad educativa. Y yo hacía referencia a que han tenido que volver porque recuerdo que hace no mucho tiempo atrás, Álvaro, nos vimos obligados a asistir a la situación de la pandemia por el tema del COVID. Y allí la ciudadanía, forzadamente por una situación de crisis tan grave, tuvo que adecuar, ¿no?, su comportamiento inclusive a nivel de los educandos a las clases virtuales. ¿En qué nivel de desesperación entonces estamos capaz que acudimos a este recurso por la inseguridad que vive el Ecuador? Que no es solamente externa, sino que también se la vive al interior de las unidades educativas, Álvaro. ¿Me escuchaste, Álvaro, o no? Parece que perdimos el... Y sí escuché, Ya, eh, cuando, cuando se tomó la medida de salir de la presencialidad y de entrar en la virtualidad en plena época de la pandemia, fue una medida que se había tomado ya en varios países, uh -huh. que nosotros seguimos atrás y que fue bien importante a mi modo de ver porque permitió evitar algo importantísimo, que era el contagio. La presencialidad ahí lo que daba es el hecho de que estén juntos diversos estudiantes de diversos hogares, con diversas situaciones, y que podía ser un espacio eh, próspero para el contagio.
Entonces, ahí se tomó esa medida de carácter nacional, virtualidad general. Creo que fue muy importante porque aprendimos muchísimo en la época del COVID, de cómo enfrentar una amenaza general, generalizada como era la pandemia. Eh, Creo que ahí se ensayó algo muy importante y creo que sacamos muy poco aprendizaje de ese ensayo. Ese ensayo en su momento era una medida extrema a la cual recurren los políticos para tratar de decir yo tengo la varita mágica, que creo que es el caso de la situación del alcalde de Durán. Ajá. Dice, yo tengo la varita mágica para resolver el problema de la inseguridad, mientras cómo evito las aglomeraciones en las entradas y salidas de las unidades educativas con virtualidad, eliminando clases, buscando una forma de resolver las cosas de manera mágica. Yo decía que esta no es, la virtualidad no es más que una herramienta más a la cual se puede acudir cuando se elabore un plan de emergencias, un plan de gestión de riesgos de la unidad educativa. Creo que este tema debe ser tratado de una manera holística, en su conjunto, el tema de la inseguridad como tal. Y para eso hay que lograr elaborar planes de seguridad en todas las instituciones educativas. Las instituciones educativas son parte de la institucionalidad del Estado. La institucionalidad de educación es de las institucionalidades más dispersas, que llegan más a la gente uno a uno, que por lo tanto requieren tener sus planes de contingencia, sus planes de riesgos, donde contemplen algunas posibilidades de qué hacer para que las decisiones de estas de suspender o pasar una virtualidad estén en manos de quien corresponda. A mi modo de ver, esas deberían estar en manos de quienes están dirigiendo la unidad educativa. Ujú. Al rato que evaluando el riesgo, llegan al punto en el cual dicen no nos queda más remedio que suspender clases. Al suspender clases, una alternativa es pasar a esta otra modalidad, a la virtualidad, que es una modalidad que tiene problemas importantes, problemas pedagógicos importantes, que creo que es la base de la discrepancia, de la discusión que se ha dado entre el alcalde de Durán y la ministra de Educación. Ujú. Los argumentos de la ministra son argumentos de carácter pedagógico, y tiene razón. La virtualidad quita posibilidades pedagógicas que da la presencialidad. El hecho de que estén agrupados chicos y chicas frente a un referente que es el docente o la docente, que les da una referencia también de socialización, de manejo en espacio público. Es muy importante. Ujú. Correcto. Álvaro, algo Es más. pedagógicamente importante, Ya. ¿ya? Correcto. Pero eso hay que tomar en cuenta cuando se hace el plan. Hay que saber los riesgos de esta medida. En el momento en el que se piensa en la medida o se ve que hay razones para implementarla, hay que ver cuáles son los efectos que esto trae. ¿Ya? Ajá. Sin duda. Son, Ahora, una cosa más, Álvaro, porque el tiempo se nos va agotando. ¿Cómo se lee, tú que eres experto en tema de educación, la situación de violencia que aparte de la externa se vive al interior de las unidades educativas? Porque la violencia generalizada del país también repercute al interior. Antes de disminuir esto del bullying, del maltrato a los estudiantes, profesores de estudiantes, estudiantes versus profesores, esto ha aumentado. Hay una crisis inclusive psicosocial de comportamiento extraño, producto de la propia pandemia que como secuela lleva a los jóvenes, especialmente y niños, a una situación bastante complicada en el tema psicológico. ¿Cómo leer eso? la violencia interna creo que es parte de la problemática educativa. Es una violencia cuando hay relaciones de poder de autoridades hacia docentes
y hacia estudiantes, de docentes hacia estudiantes y estudiantes entre sí, marcadas por las relaciones que establecen entre ellos, relaciones de poder. Esto tiene que ser indagado. La unidad educativa debe permitir desde el principio evitar que se afinquen las relaciones de poder. Debe buscar mecanismos por los cuales la gente pueda reclamar ante las situaciones de poder, reclamar ante abusos, reclamar ante arbitrariedades. Eso debe ser tratado como parte del esquema pedagógico de lo que se trabaja en unidades educativas. Debe haber formas de enseñar a la gente a manejarse democráticamente. Ujú. Democráticamente es entender lo que me están diciendo, poder responder con mi respuesta adecuada desde el punto de vista de aquello que siento ante la posible agresión y que el aparato institucional me respalde cuando haya un reclamo. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Eso tiene que ver con un elemento que no se toma en cuenta generalmente en los planes de gestión de riesgos. El estar preparado para, la preparación para. Los diversos actores educativos en una unidad educativa, autoridades, docentes, padres de familia, chicas y chicos, deben saber cuál es su papel ante cualquier situación de riesgo que se presente y deben saber qué y cómo responder ante estas situaciones.